Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. Hay momentos en la vida, situaciones, oportunidades, en lo que estás a punto de lograr tu objetivo, tu meta, y de repente te paralizas. Esto viene de una emoción, la emoción más primitiva que tenemos, y es la vergüenza. Brené Brown explica que la vergüenza es una creencia que es profundamente internalizada, en donde no te sientes digno de amor, de pertenencia y de conexión. Qué interesante que vamos a hablar de emociones primarias en esta temporada del podcast, porque creo que eso nos va a llevar a poder entender la psicología de una manera más cotidiana, pero también más valiosa. Muchas veces los términos tan académicos nos alejan de la experiencia cotidiana y caemos en una psicología demasiado teórica, cuando la psicología es lo que todo el día está sucediéndonos, nuestras interacciones cotidianas, nuestras formas de interpretar estas situaciones, y las emociones primarias son los hilos conductores que más profundo nos llevan a entendernos. Sí, además siento que está increíble justo empezar con la primera emoción, que es relacional. Es decir, es la primera emoción que no es nata por ser nada más animales, mamíferos, sino que se desarrolla o se instaura con base a la relación con el otro. Entonces, ¿cuál sería una definición de la vergüenza? ¿Cuál sería como la básica? Bowlby lo explica como cómo se crea la vergüenza, de dónde nace esta parte, ¿no? De dónde nace esta emoción y por qué es primaria. Él dice que se instaura a partir del sistema nervioso, ¿ok? Y cómo el sistema nervioso se empieza a organizar a través del vínculo. Entonces, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es una emoción que se integra a partir del vínculo. Y entonces es una emoción que está instaurada en tu estructura. Uh-huh. ¿A qué me refiero con que está instaurada en tu estructura? No es algo que tú haces y que se puede reparar, sino que ya la tienes internalizada y por lo tanto actúas como eso. No es como una culpa o otra emoción en donde puedes corregir, sino tú eres el error, tú eres esa persona, eso es lo que te define. Y por eso es tan primaria. A mí me encanta entender la vergüenza desde el punto de vista evolutivo. A ver si esto les hace mucho sentido. Cuando tú eres un mamífero común y corriente, tus emociones primitivas son la ira, el hambre, etcétera, ¿no? Común y corriente. Bueno, un mamífero no humano, perdón. Y entonces esas son tus primeras emociones. ¿Qué pasa con la vergüenza? Cuando el ser humano nos hacemos un homínido social, yo dependo de la tribu, yo dependo de la mamá, yo dependo del caregiver para poder sobrevivir. Y si a mí no me acepta el caregiver, la mamá o la tribu, me van a excluir de la tribu y por esa vergüenza, o sea, entonces yo estoy mal y con esa vergüenza ya no voy a poder sobrevivir. No sé si lo logré explicar. ¿Los changuitos, por ejemplo, que también son homínidos sociales, no tienen vergüenza o sí tienen vergüenza? No sé porque no soy bióloga. Nada más te puedo hablar de cómo la vergüenza se instaura en el ser humano. Ok, pensé que estabas diciendo que era como un diferenciador entre el ser humano y los mamíferos y el resto de los mamíferos. Ah, no, más bien es como desde el desarrollo del ser humano, cómo se instaura la vergüenza y por qué es la más primitiva. Ya, ok. Y relacional. La realidad es justamente lo que dice Brené Brown. O sea, ¿por qué es tan primitiva? Es porque todos estamos buscando este sentido de pertenencia, este sentido de conexión. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué en los vínculos? Porque a través del vínculo un bebé sobrevive. En el momento que se instaura la vergüenza es cuando dependes de lo que tú crees que haces o de lo que tú crees que eres para que te quiera el otro. Para la pertenencia en ese grupo, o pues obviamente lo primitivo, pues tu mamá, ¿no? Uh-huh. Y entonces estás buscando esa conexión, porque sin esa conexión nadie sobrevive. Y entonces por eso insisto que es una emoción primaria, a diferencia de las demás. Me parece muy interesante tratando de aterrizarlo un poco más, o quizá ponerlo en palabras un poco más cotidianas o más simples. El hecho de hablar de emociones estructurales
es hablar de etapas muy tempranas en el desarrollo, de la primera infancia. ¿Y por qué esto es estructural? Una metáfora que nos puede ayudar a entenderlo mucho es la de un árbol. Si tú llegas en el bosque con un árbol maduro, desarrollado, y le rompes una ramita o lo lastimas un poquito, pues la herida va a ser relativamente superficial porque va a afectar solo a la parte del árbol que lastimes. Ahora piensa en un arbolito que está apenas empezando a crecer. Si lo doblas, siempre va a tener el tronco chueco. Si lo modificas, si lo lastimas, todo su desarrollo va a estar afectado o alterado por esa herida. Entonces, creo que esa metáfora es muy útil para entender lo estructural en ese sentido. Sí. Nuestras primeras experiencias en la vida tienen un impacto mucho más profundo, tienen un impacto mucho más grande que las heridas en momentos posteriores, precisamente porque estructura toda nuestra personalidad. Y me da mucho gusto que digas eso en este episodio y en voz alta, porque digo, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he escuchado millones de veces a los papás decir, bueno, pero está chiquito, no se da cuenta. Justo no, justo es al revés. Es lo más importante de todo el desarrollo de la vida de tu hijo, es lo que tú crees que no se va a acordar. Pero Claro. es curioso que digas eso, porque justo la vergüenza ni siquiera está en las palabras que se dicen. Es que es preverbal. La vergüenza es preverbal. Claro, está en la mirada, está en cubro sus necesidades o no, está en cómo actuaste cuando el bebé era un bebé. Por eso también es una emoción que se instaura en la estructura. Y es una emoción en donde, pues quieras o no, todos la tenemos. Claro. Y todos estamos dentro de ese rango porque todos necesitamos sobrevivir, ¿no? Y lo que hace esto es, trabaja mucho en el sistema de amenazas, en el sistema nervioso. Entonces, la vergüenza, si todo el tiempo estás en el sistema de amenazas, ¿no? Como que quiero huir. Sí, pues o pelear o volar o claro. Exacto, no puedes enfrentar, ¿no? Como que estas situaciones. O sea, si tu sistema nervioso, si tu sistema de tu sistema de mecanismos de defensa, que son fight, flight, freeze, fawn, ¿no? Si vives en ese estado, entonces no puedes hacer otras cosas. Eso es a lo que te refieres. Y ahí es donde se instaura la vergüenza. ¿Te entendí bien? No, la vergüenza se instala desde que eres niño, Ajá. porque Bebé. desde que eres bebecito, porque es un sentido de pertenencia y es un Y sentido supervivencia. de supervivencia. 100%, se instaura en el vínculo. Ya te entendí. Entonces, cuando a un adulto se le activa la vergüenza, se prende el sistema de alerta, que sería pelea, huida, complacencia, etcétera. Pero a ver, si nos ¿Están correlacionados? vamos al psicoanálisis, la vergüenza ocurre principalmente entre el año y medio y los 3. O sea, bueno, la vergüenza como una emoción que estructura la psique pasa entre el año y medio y los 3, en la etapa anal. Entonces, sí impacta en la supervivencia, de hecho también la culpa, que es posterior, pero no es, al menos desde lo que yo he entendido, no es la emoción más profunda, porque en el primer año y medio de vida hay algo que es, quizá no es una emoción como tal, pero hay una angustia y una ansiedad que tiene que ver con el amamantamiento, que antecede todavía la vergüenza. Y después, entre el año y medio y los 3, es cuando sucede esta vinculación donde se pone en juego la vergüenza. Y es básicamente la emoción que acontece cuando no me siento suficiente. Sí. Me siento malo, pero no en un sentido ético o moral, sino en un sentido de Falla. no doy el ancho, no me quieren tanto, y entonces ya puedo llegar a lo que dices, a una activación del sistema nervioso simpático. Y se me hace padre que lo menciones desde el psicoanálisis. Yo lo había pensado que al ser una emoción que es totalmente relacional y tiene que ver con el vínculo y cómo te espejean los cuidadores primordiales, yo pensé que podría ser anterior, yéndonos un poco a Lacan, al estadio del espejo, que estructura tu forma de percibirte a ti mismo. Exacto. Justo a partir de ahí es donde pero empieza. empieza tantito antes de la etapa anal. Pero empieza justo cuando empiezas a tener esa representación de ti mismo. En ese sentido es muy atinado lo que dices. Sí. O sea, el momento en el Empiezas que a tener conciencia de ti mismo. Exacto, sí. Que bueno, la conciencia de nosotros mismos es la representación de nosotros mismos, la idea de nosotros mismos. Ahí es donde puede empezar la vergüenza. Antes de eso no te das cuenta de que eres alguien, entonces no habría
de dónde agarrarte para Pero sentir no- vergüenza. Un bebé, por ejemplo, de 3 meses, pues no puede tener vergüenza porque no tiene una idea de que él o ella es una persona, ¿no? Sí, no sea diferenciado del otro, ¿no? Pero yo difiero un poquito. A ver, cuéntanos. Te voy a explicar por qué. Porque yo creo que la vergüenza no es algo que lo puedan razonar, es una sensación. Y es una sensación que puede venir a partir desde que eres un bebé, literal, 3 meses, 6 meses. ¿Por qué? Porque es esta parte del vínculo. Un bebé no está viendo si su mamá está haciendo esto o el otro, pero está observando que no le están dando de comer. Y entonces eso amenaza su sistema de supervivencia. Pero no necesariamente le daría vergüenza. Ahora, algo que nos da, digamos, Pero- la razón a los dos o complejiza la discusión de una forma muy interesante es que precisamente estamos hablando de experiencias precognitivas. Entonces, ¿qué palabra le pongamos? Es una palabra que solo se la podemos poner mirando hacia atrás, en retrospectiva. No es una palabra que describa la experiencia como era originalmente cuando se dio, porque cuando la experiencia originalmente se dio era una experiencia preverbal, que no tenía componentes cognitivos. Entonces, Claro, esto todo son teorías hipotéticas. No lo podemos constatar porque a lo mejor un bebé lo vive de una forma y otro de otra. sí, te diría que interpretaciones posteriores a la experiencia. Independiente a la edad en la que se empiece a formar, que al final yo sí creería que empieza como a los 6 meses, pero volvemos a lo mismo. Esta es mi hipótesis con respecto a los teóricos que hemos podido estudiar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se empieza a instaurar la vergüenza? Y aquí es la parte que realmente nos importa mucho, ¿no? Tú empiezas a sentir, si yo hago esto mal o si yo estoy mal, entonces mamá ya no me va a querer, mamá ya no me va a alimentar y me puedo llegar a morir o me pueden excluir del grupo o pueden pasar todos estos tipos de consecuencias. Y Winnicott, que es otro autor psicoanalista que a mí me gusta mucho, plantea algo bien interesante que desde este momento, que es cuando yo no me siento suficientemente bueno o yo no me siento que estoy bien, yo no me siento, inserta como alguna carencia por ahí, ¿no? Suficientemente vinculada, podría ser. Puede ser también, ¿no? O sea, pero como que empieza esta fantasía de yo soy el que estoy mal, porque mamá imposiblemente va a estar mal. O sea, papá y mamá pueden todo, papá y mamá son superhéroes. Entonces yo soy el que estoy mal, ¿no? Pero el bebé empieza a desarrollar a lo que Winnicott le llama un falso self, que para nosotros jungianos sería un falso yo o un falso ego, una persona, una máscara. Es que afecta directamente la identidad. Exacto. La vergüenza afecta directamente la identidad. Exacto, eso es lo que a mí me parece importantísimo de hablar de la vergüenza. Que con base a si sentimos o no sentimos vergüenza, nuestra identidad se va viendo permeada y entonces no hay espacio para la espontaneidad ni la autenticidad, porque entonces no voy a ser aceptado socialmente. Y quiero que todo mundo lo tengamos bien claro. No hablamos de una aceptación social a lo mejor de adultos. Posteriormente va a haber síntomas. Ni siquiera la escuela en la primaria, por ejemplo. No, esto algo es todavía más profundo. Es totalmente instintivo de supervivencia de un niño. Y desde ahí empezamos a formar una identidad. Con el, yo estoy mal, yo estoy bien, no me quieren, tengo miedo. Y que aunque ya lo dijimos, lo quiero subrayar porque creo que es muy valioso entender que la vergüenza no es tanto como la culpa, que es una sensación o una emoción de actué mal, sino que es una sensación o una emoción de estoy mal, no valgo, yo me siento invalidado. Entonces también por eso es tan profunda, afecta tanto. Y bueno, creo que también algo muy interesante es que para poder llegar así de profundo en un proceso terapéutico, se necesita contemplar el inconsciente. No hay de otro. No hay manera de descubrir algo así de profundo a través de una terapia superficial o breve. Necesitas buscar y con muchas ganas en la profundidad de tu psique para ir descubriendo cómo se fue tejiendo esa psique y cómo en la raíz aparecieron emociones que distorsionaron desde el principio tus vivencias. Una manera de llegar ahí, que está súper interesante, es a través de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vergüenza es el core, es literal el centro de esta vulnerabilidad. ¿Y qué pasa cuando eres vulnerable? Cuando eres vulnerable te tienes que dejar ver
para poder permitirte ser y que el otro te quiera o te reconozca como eres, ¿no? Y entonces cuando te metes a la vulnerabilidad, aprendes a que cuando te arriesgas un poquito más, también puedes disfrutar. Si no eres vulnerable, si no te pasan estas situaciones en donde te quieres mostrar como realmente eres, te adormeces todo, adormeces estas partes imperfectas que no te gustan de ti y que te da pena. De ahí viene la vergüenza, te da vergüenza hablarlas porque tú crees que eres el error, que eso está mal y esa parte de tu identidad está mal. Pero tampoco te dejas descubrirte lo que es la felicidad, el gozo, las otras partes. Entonces no puedes ir por la vida permitiéndote nada más como decir estas son las cosas buenas y las cosas malas no, porque si no vemos todo como un todo, valga la redundancia, es adormecer todas las emociones. Y entonces, ¿por qué digo que la vergüenza es el core de la vulnerabilidad? Es porque la vergüenza reside en no quiero ser visto. Claro. Y eso es muy fuerte y eso es lo que más miedo da y eso es lo que pues venimos a enfrentar, ¿no? Un poquito, y eso lo puedes, pues como tip, si lo quieren poner así, es como, pues sí, permear o tratar de jugar un poco con esta vulnerabilidad. ¿La vulnerabilidad a ser visto? La vulnerabilidad en todo. Cuando tú, ¿qué es ser vulnerable? No es como que este coraje, ¿de dónde viene la palabra coraje? Y de verdad es en serio, viene de la palabra core en latino, que es corazón. Me encanta esa definición. Y el corazón dice, cuenta tu historia. O sea, el coraje que es cuenta tu historia con todo el corazón. Uh-huh. Y eso es vulnerabilidad. Dejarte ser visto como realmente eres. Exacto. Para poder vivir una vida plena. Sin embargo, existe el core, que es la vergüenza, ¿no? Y esta vergüenza es lo que no te permite ser visto por el miedo a que te reconozcan, por el miedo a que sí funcione, por el miedo a que ¿qué va a pasar si sí me ven? Y aquí es donde la gente se suele meter el pie. Y se paraliza. Y se autosabotea. Y empieza, ¿de qué manera? ¿Cómo se ve esto, no? A través del perfeccionismo, a través de la evitación, a través de, ay, no, mañana lo hago. O sea, de la procrastinación. Todo eso, así se ve la vergüenza. O sea, nunca se va a ver como al vivo, sino muy disfrazado. Algo que me parece importante es que no se malinterprete y se piense que nosotros tenemos la capacidad consciente y libre de elegir dejar de sentir vergüenza de un día a otro. Porque sí, tienes razón en lo que describes como el objetivo de poder ser vulnerables, de atrevernos a mostrar eso tan profundo en donde creemos que no valemos o que somos malos o que estamos mal, porque al mostrarlo se abre la oportunidad de sanarlo. Pero nuevamente, no es una decisión fácil, no es una decisión consciente. Otra vez, por eso el trabajo terapéutico es tan importante. Porque además, llegando a lo profundo de nosotros mismos, si eso nos animamos, por ejemplo, a vulnerarlo en un contexto donde llega a ser mal recibido, casualmente. ¿Qué pasa seguido en situaciones sociales? Y puede haber una retraumatización, volverme a cerrar, me puede pegar durísimo. Y un analista, un psicólogo profundo está entrenado para poder tolerar esa tensión que se va a despertar. Porque no es como que yo de un día a otro incluso en un proceso terapéutico, yo voy a poderme abrir cómodamente y decir, aquí estoy yo, valídame. No, hombre, ni me voy a dar muy bien cuenta de qué está pasando, me voy a proyectar, voy a entrar en conflicto con mi analista y mi analista tiene el entrenamiento para entender lo que yo estoy proyectando en él, lo que le muevo, y va a saber entonces vincularse de una manera empática para que esas heridas sanen y cambien. Es que justo es eso, la vergüenza no se quita. O sea, la vergüenza no es algo que puedes decir, la trabajo y se quita. La vergüenza ya está instaurada en ti, es parte de tu identidad. ¿Por qué? Porque así, o sea, se instaura desde que eres un bebé. Y es una sensación. Ni siquiera es, o sea, no es como la culpa, no son como otras emociones en donde toman acción. La vergüenza es, o sea, lo que yo creo es que es parte de ti. Y entonces no se quita. Simplemente la puedes ver, observar y ser consciente de cómo quieres enfrentarla. O sea, sí me da vergüenza esto, pero me va a dar más vergüenza no hacerlo. O con todo y vergüenza y con todo este miedo que siento de sentirlo, lo voy a hacer.
no sé, yo creo que todo es trabajable. Entiendo que como que hay cosas que nos estructuran, ¿no? Sobre todo la identidad, la personalidad, todo, el core. Pero sí creo que se puede vivir con menos vergüenza. Y sí creo que haciendo muchos ejercicios, o por ejemplo, yo luego noto con ciertas personas que el diálogo interno de la vergüenza es el no soy suficiente, yo estoy mal, yo estoy dañado, defectuoso, lo que tú quieras. Y entonces es como, bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo llegar con un paciente, con una amiga, con alguien y decirle, bueno, sí, ante los ojos de tu autoexigencia o de tu percepción o de tu ideal, a lo mejor y sí, pero ante otros ojos quizás no estás roto. Y creo que a través de esa narrativa, yo no sé si se va a cambiar la identidad como tal, pero creo que puedes vivir muy diferente la vergüenza con otros ojos y con otra narrativa y con otras percepciones, etcétera. Pero creo que es un entrenamiento muy arduo. Sí, la de vergüenza persona. se trabaja y la vergüenza se enfrenta, pero la vergüenza no se quita. Es que O sea, sí creo- no sería o sea, deseable que se quitara. Exacto. Ni exacto, siquiera es que queramos quitarla. Exacto. El asunto es que como es preverbal, no somos conscientes de que nos está Exacto. moviendo. No es que yo digo, me da tanta vergüenza que me voy a autosabotear. No, para nada. Ni me doy cuenta de qué está pasando. Justo Entonces, eso. el trabajo analítico lo que busca es desenterrar esos condicionantes subconscientes y al verlos, entonces me puedo relacionar diferente con Exacto, ellos. es Podemos justo dar eso. ejemplos de cómo funciona la vergüenza en estos autosabotajes para que nos quede más claro. O sea, yo lo que iba a decir es que es justo esto que dice Uriel, que me encanta y me apasiona porque no te das cuenta, es tan inconsciente que no te das cuenta, pero lo vives día a día, es súper cotidiano, es cuando de verdad quieres algo y no lo puedes lograr porque hay algo en ti que dices, todavía no estoy listo, todavía me falta, todavía no lo puedo enfrentar. Y es este miedo el que se puede trabajar, es lo que yo digo, es lo que se puede trabajar siempre y cuando empieces a contactar con esta vergüenza, siempre y cuando empieces a entender y sepas que existe una cosa que se llama vergüenza. Y que a pesar de la vergüenza lo puedo hacer con todo y vergüenza. Y que si te pones a ver y a estudiar, o no estudiar, como que a reflexionar y irte un poquito para atrás, ver en qué momentos de tu vida se instauró esta vergüenza. Como lo dijimos, eres cuando eres un bebé y es para sobrevivir y todo, pero hay momentos en tu vida que sí los tienes muy marcados en donde dices, híjole, aquí sentí vergüenza. ¿Cómo me doy cuenta? Porque mi cuerpo se encogió, mi corazón. Y son estas emociones que sí se te quedan grabadas porque las sientes. Se quedan como sensaciones. Sí, en el cuerpo. Ajá. O sea, son preverbales, entonces queda la memoria en el cuerpo. Exacto. Exacto. Entonces, a ver, ejemplos serían como en algún momento que llevo soñando con que me den este puesto tanto tiempo, pero a la mera hora llego al puesto y, no sé, siento tanta vergüenza y la vergüenza aquí se reflejaría o se podría ver como un... Me da miedo brillar, me da miedo ser el líder, me da miedo ser el jefe, me da miedo porque pues a lo mejor nunca lo he hecho y porque en el fondo la creencia inconsciente es no soy suficientemente bueno o yo estoy mal o yo tengo un problema, ¿no? Entonces... Ni siquiera sé si la creencia, sino la sensación inconsciente. Exacto. Ok. Sensaciones, una palabra muy y entonces llega esta sensación inconsciente y entonces me meto el pie y la riego y entonces, no sé, tartamudeo, me pongo nervioso en una junta con el CEO y eso hace que me corran de la chamba, por ejemplo. O se me olvida el USB con la presentación. Actos fallidos. Acting outs. Ajá. Ok. A veces es más fácil fracasar que cargar con este sentimiento de, híjole, sí lo hice y ahora me ven. Ok. Me ven y estoy expuesto. Estoy expuesto y me pueden juzgar. Y eso se mete con tu identidad otra vez. Se mete contigo. Y eso es la vergüenza. En cierto sentido, se mete con el substrato de tu identidad. Exacto. Se mete con las sensaciones primarias de ser alguien todavía antes de que estén recubiertas de una idea de ser alguien. Ajá. La idea de ser alguien se formaría de los 3 a los 6 años con el Edipo, mientras que la vergüenza pasaría incluso antes. Entonces te da la materia prima de la sensación de ser quien soy, que después voy a revestir de ideas. Entonces, si estoy lastimado en ese nivel de profundidad, pues por supuesto que va a ser
un reto salir adelante. Claro. Es que creo que cuando lo podemos poner así en estos ejemplos queda muy claro. O sea, qué interesante, porque esto no lo hablamos nunca, pero qué interesante que cuando yo me autosaboteo, muchas veces es porque siento vergüenza. Y nadie va por la vida diciendo, me saboteé porque tengo vergüenza. La gente dice, güey, ya estaba ahí y no sé qué me pasó y la super regué y valió todo gorro. Pero la realidad es que no entendemos de dónde viene. Y si podemos entender de dónde viene, pues puede ser un poco más manejable la vergüenza para poder hacerlo con todo y ella, pero que no nos gane la vergüenza inconsciente. Es que además también creo que puede confundirse una vergüenza estructural o una herida de vergüenza en los primeros años de vida con la vergüenza natural que algunas personas tienen en el escenario, frente a la cámara. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo la emoción de la penita o la vergüenza en situaciones de la vida cotidiana que una herida estructural de la psique de la vergüenza primaria de los primeros años de vida. También esa diferenciación me parece importante. En inglés lo pudiéramos llamar así porque sí creo que es importante, como que el concepto de vergüenza que estamos tratando nosotros es como shame. ¿No? Es cuando te dicen shame on you, es como tú, te señalan a ti, tú eres la vergüenza. Y cuando, o sea, a diferencia del otro que estabas hablando, que es como embarrassment, ¿no? Como sí me avergüenzo de estar en la cámara, sí me avergüenzo esto, pero es como pena. No es vergüenza, es pena. Realmente es un reto semántico. Si se dan cuenta, todos los... Bueno, supongo que todos los que yo he leído, al menos grandes psicoanalistas y psicólogos, constantemente están construyendo un nuevo lenguaje, un lenguaje propio. Redefinen palabras, acuñan términos, inventan términos, porque es muy difícil hablar de este tipo de cosas que no están en nuestro registro cotidiano. Totalmente. Nunca vas por la calle y ves pasar una persona y dices, mira, una herida estructural de vergüenza. O sea, es algo realmente profundo, es algo inconsciente. No está nombrado hasta que el psicoanálisis y la psicoterapia crearon espacios para que se nombrara. Benditos. Entonces también por eso tiene que ver con que sea tan difícil de nombrar. Y además también creo que depende de dónde, porque si tú estás en España y dices qué pena, significa que tristeza. No significa que vergüenza. O bueno, no significa que embarrassment, ¿no? Exacto, si estás en México y dices qué pena, sí significa embarrassment. Viene de vergüenza. Y si estás en México y estudiaste psicoanálisis traducido por un argentino, pero escrito en alemán, y luego pretendes platicar con tu amigo ¿no? que es abogado, pues es muy difícil llegar a una comprensión verdadera y profunda de lo que se está hablando. Sí. En fin, yo considero que este episodio es una joya para cualquiera que nos esté escuchando, porque estos acting outs que son inconscientes o que te paralizan, que creo que todos, o sea, la vergüenza es universal. No hay nadie que se salve, está en todos. Sí se puede ordenar por género, ahorita lo vamos a comentar, pero es una joya porque cuando contactas con esto de decir, ay, sí, me está pasando esto, déjame checar de dónde viene esto que me está pasando, empiezas a poder cambiar. O sea, empiezas a poder hacerte consciente y decir, ay, ya entendí de dónde viene, ay, entendí de dónde me estoy autosaboteando. Lo puedo pensar muy bien en un chorro de gente joven hoy en día, que hay como una cuestión muy interesante de temas de compromiso, ¿no? De la pareja, de comprometerse a una hipoteca, a varias cosas. Y lo relaciono mucho con la vergüenza, porque nadie en el fondo quiere mostrar toda esa vulnerabilidad. Entonces es como, no. Y luego entonces llega la chava al consultorio y dice, es que nadie me pela, es que no puedo tener novio, ¿no? O el chavo, no, es que todas las mujeres, bla, bla, bla. Y en el fondo es que es el paciente o la persona la que no está queriendo vulnerabilizarse, la que no está queriendo ese compromiso, o sí lo quiere por encima, pero lo sabotea a través de la vergüenza. Aquí hay un dato muy importante, ahorita que hablaste de los chavos y las chavas. Sí se organiza por género la vergüenza. O sea, cómo se muestran las mujeres, es como este dicho, ¿no? Es hazlo todo, hazlo perfecto y que nunca te vean sudar. Uh-huh. Y en los hombres... O sea, perfecta, bonita, linda, amable, delicada, cariñosa. Todo, modesta, toda proper, así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nuevo trend de las wives? Ay, no sé. Ay, había un trend como de que old school wife. Ah,
Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí, como ese estilo de arquetipo. Exacto, todo perfecto, pero por adentro está sudando, pero que nadie te vea sudar. Y en los hombres se manifiesta un poco eso, o viene la cultura de que nunca te vean débil. O sea, tú eres el que trabaja, tú eres el que provee, pero que nunca te vean débil. Y lo hemos hablado un chorro aquí, ¿no? Desde chiquitos a los hombres se les dicen, llorar no te soluciona nada. Pobre niño, déjalo que llore en paz, ya tendrá toda su vida adulta para no ser frágil. Sí. Pero a ver, me gustaría entender un poco más lo que estabas diciendo, Mora. O sea, tú planteas que el no querer tomar compromisos puede tener que ver con la vergüenza. Ah, claro, nunca es toda la razón, ¿no? Pero ¿cómo lo estás hilando? ¿Dónde ves ese punto de Porque contacto? oigo mucho en el consultorio que la gente sí quiere tener pareja, pero cada vez que se encuentran en una situación en donde pueden llegar a tener la pareja o en quién se fijan o con quién salen, etc, 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 se meten el pie y a la mera hora agarran a la chava que solo los quería usar por que le invitaras una cena gratis. Agarran al chavo que tiene 5 novias. O se meten con el hombre casado que pues nunca va a ser una relación real. Y lo estás interpretando como acting outs que vienen desde una sensación de no merecimiento, porque no valgo, entonces claro. no merezco, entonces busco a alguien que no me va a dar lo que estoy aparentemente queriendo. Exactamente. Ok. Es una de las posibles, ¿no? Sí, o sea, no creo que sea la única razón, pero creo que hoy en día vivimos mucho eso como sociedad. Porque mucha gente quiere un trabajo y no se atreven a tenerlo. Mucha gente, y no es que no se atrevan, a lo mejor sí, pero genuinamente les termina yendo mal en cualquier compromiso que emprendan. Comprar una casa, apostarle a la chamba, apostarle a la beca, apostarle a la pareja. Nadie le está apostando a nada. Entonces, ¿tú crees que viene desde una relación con el vínculo? En donde si me vinculo de esta forma, o sea, no me dejo ver realmente como soy. Por eso me busco al hombre casado, por eso me busco al otro. Por eso no pido un aumento. Porque en el fondo siento que no valgo lo suficiente como para tener lo que quiero. Exacto. Desde este punto de vista. Claro, esto todo es hipotético y es un punto de vista que pues, si les sirve a ustedes, más que hipotético, es una posibilidad, ¿no? O sea, es algo que pasa. No en todos los casos es el motivo de fondo, pero sí sucede. Sí, no es solo hipotético. Exacto, más que hipotético es una posible teoría de por qué la sociedad hoy es como es, ¿no? Bueno, o una posible razón. Es que si lo generalizamos a la sociedad, entonces sí entiendo que digas que es una teoría. Pero llevado a los individuos, yo creo que es una realidad, que no es en todos los casos, pero es una realidad de muchos. Ahora, también la culpa que aparece después de la vergüenza puede llevar a ese mismo tipo de patrones. Sí. Porque si cargo con culpa, tampoco me merezco. Ya Solo vamos que es distinto, ¿no? O sea, una cosa es no me merezco porque soy culpable y más profundo, no me merezco porque no valgo. Exacto. Que eso ya tendría que ver con la vergüenza. Híjole, yo creo que la culpa aquí no es no merezco, es estoy en deuda. También. Buena forma de decirlo. Quédense porque vamos a tener en 15 días un episodio acerca de la culpa, en donde vamos a explicar, pero yo sí los percibo que están muy relacionados, la vergüenza y la culpa. Bueno, es que son parte de un espectro. O sea, con las palabras dividimos el espectro del desarrollo humano, lo catalogamos, le damos explicaciones, pero en el fondo no deja de ser un continuum, desde que nacemos hasta el momento en el que estamos aquí platicando. Exacto. Ahora, ya lo he dicho varias veces hoy y lo quiero enfatizar. No es algo que yo pueda simplemente decir en la tarde, después de que me rechazaron en la chamba, ¿será que tengo una vergüenza estructural? Ah, sí, yo creo que sí. No me había volteado a ver, pero ya me di cuenta que sí. No, es algo que toma mucho tiempo el desenterrar. Es algo que está muy profundo en el inconsciente. Sí, a través del journaling, de la meditación, de una vida consciente, se puede ir contactando con lo que hay en lo profundo de nuestra mente, pero la manera más común y más segura es a través de un trabajo analítico de psicología profunda. Me parece muy importante subrayarlo. Incluso para darle un poco de ideas a la audiencia de por dónde va la cosa, un analista, para encontrar este tipo de elementos en la psique de sus consultantes, pasa por un largo proceso de conocerlo, de vincularse con su consciente, y después del trabajo largo empiezan a emerger patrones de conducta en el vínculo con el analista. Por ejemplo, el consultante le puede empezar a tener miedo. El consultante puede empezar a
a no querer llegar a las sesiones o a llegar tarde porque siente en el fondo un miedo de que se repita ese patrón que vivió en la primera infancia con sus padres de rechazo, de invalidación, de no sentirse suficiente, pero nada de esto es consciente. Simplemente lo empieza a actuar o son emociones que empiezan a aparecer. Y por eso el entrenamiento de un psicoanalista es tan delicado, tan profundo, para poder detectar esto, que se habla o se le nombra algo que sucede en el espacio transferencial. Al detectarlo, encontrar una manera que no sea abrumadora para el consultante de empezar a nombrarlo, simbolizarlo. El consultante entonces va volteando a ver su cuerpo, va volteando a ver sus estados emocionales, sus patrones de conducta y entonces lo puede empezar a ser consciente. Estamos hablando de, otra vez, un proceso muy largo, muy delicado, muy valioso, por supuesto, no de una tarde donde después de que me corrieron dije, ¿será que tengo vergüenza estructural o una herida en mis primeros años de vida? Estoy de acuerdo y en este podcast siempre lo vamos a decir, terapia entre más profunda, mejor, canasta básica. La realidad es la mejor herramienta que por lo menos yo creo que nosotros tres conocemos o a la que le apostamos más. Sin embargo, yo creo que si eres una persona consciente, sí puedes llegar a sentir o a palpar ese no soy suficiente o ese estoy dañado o pues es que sí algo en mí está mal. Porque es un diálogo que oyes mucho en la calle, si te das cuenta. Y tiene mucho que ver con lo que ahora podríamos llamar autoestima, ¿no? Como que también va por ahí un poco relacionado, porque tiene que ver con tu identidad. Pero ¿qué es ser muy consciente? Porque alguien, por ejemplo, muy inteligente, muy sensible, con una gran mente, va a tener mecanismos de defensa a todo lo que da. Y entonces va a decirse, claro, ya encontré mi falta de autoestima, ya la trabajé y aquí está. Y todo es una fabricación del consciente que no llega a la profundidad del inconsciente. Entonces, híjole, se me hace que de veras, que una de las razones de por qué en la terapia es porque al existir otro, hay un espacio intersubjetivo. Hay dos subjetividades, hay dos mentes, hay un diálogo. Y entonces y sobre todo la vergüenza se forma en el vínculo. Claro. Entonces lo que te ayuda a mejorar o sanar o poder entender o conocer tu vergüenza es el vínculo. Es exactamente. Un vínculo donde el otro se comporta de una manera distinta a lo que tú ya viviste. Porque tú tratas en tu soledad de transformar tu interior y lo único que tu inconsciente tiene como patrones de referencia son los vínculos con tu papá y con tu mamá. Lo que le llaman el famoso repites esos patrones. Reparenting. Claro, sí, exacto. O sea, tratar de ser tu propio padre y ser un padre distinto al que tuviste sin ningún modelo, sin ninguna ayuda, me parece demasiado ambicioso, quizá peligroso. Sí, estoy de acuerdo que todas las terapias breves pueden tener un coletazo en contra de la persona, en contra del consultante, en contra del paciente. Yo creo y considero que ninguna terapia breve puede llegar hasta la emoción de vergüenza. Uno, porque es de las más primitivas, otro porque está instaurada en la identidad. Y de hecho, yo me considero una persona muy trabajada y hasta apenas que ahorita estuve paralizada y bloqueada mucho tiempo, empecé a ver de dónde estaban esos bloqueos y empecé a entender de dónde vienen y para llegar a decirle es mi vergüenza o es lo que siento como vergüenza, creo que me tardé demasiado. Pero demasiado comparado a qué? Más bien es algo que toma mucho tiempo, ¿no? Toma mucho sientes tiempo. Que tú te tardaste toma mucho tiempo. Más. Es como si lo desmenuzas, ¿no? O sea, nunca vas a llegar a la vergüenza así de, ya, me hice consciente y tengo vergüenza. Por eso creo que este episodio es una joya. Nada más para que la audiencia entienda y pueda tener esta posibilidad de, sí existe una cosa que se llama vergüenza. No sé qué es, pero bueno, vamos a investigar o de dónde viene, ¿no? Porque es una emoción tan primaria. Pero para que yo llegara a este lugar en donde pueda yo desbloquear estos canales, estas paredes que yo tenía, sí tuve que ir desmenuzando desde lo racional y las excusas que me daban, ¿no? No, es que estoy procrastinando porque tengo 5 hijos. No, es que esto es más importante. No. Cuando en realidad puedes hacer todo siempre y cuando tengas el enfoque adecuado y veas de dónde viene este origen que te está bloqueando. Entonces son como muchas capas, ¿no? Que tienes que ir trabajando y eso solo se trabaja en terapia profunda. Sí. Entonces vas quitando hasta que dices, Y de verdad la vergüenza, cuando llegas a la vergüenza es
sí crees que eres tú. O sea, sí es una parte tuya. Y bueno, cuando la reconoces, cuando la trabajas, cuando te aceptas esa parte bueno, eras una bebé o tienes compasión en el sentido de no pudiste hacer nada, fue tu manera de sobrevivir y está bien, pero hoy no lo tienes que hacer de esa forma, es cuando empiezas a desbloquear todos esos caminos energéticos y todas esas paredes y empiezas entonces a trabajar y ves cómo empieza a fluir más la vida. Y un poco lo decimos aquí mucho, ¿no? No se trata nunca de quitar aquella sombra, aquello malo, aquel defecto, sino de sumar más cosas, de ponerle luz, de poderlo alumbrar y sumar más cosas. Cosa que aquí sí la terapia profunda ayuda un montón y no las terapias breves, ¿no? Pero poderle sumar más cosas y saber que no solamente eres eso, que eres mucho más que solo eso que a lo mejor tú creíste de bebé. Me parece fundamental. Y ahí está, wow. Me parece fundamental lo que estás diciendo. Porque imagínense este ejemplo. Soy una persona que está escuchando este podcast. Escucho esa posibilidad. Imaginemos que esta persona tiene una herida significativa, estructural de vergüenza. Y entonces, ¿qué va a suceder? Instantáneamente va a decir, claro, estoy mal, no valgo, yo la tengo, la reconozco, la tengo que cambiar. Como si al cambiarla pudiera recuperar mi valor. Y ahí en realidad lo que está sucediendo es nuevamente esa herida está metiéndome el pie. Y nuevamente te estás quitando tú el valor. O sea, estás partiendo desde De que no soy lo carente, exacto, no tengo el valor y tengo que cambiar para tenerlo. En vez de me doy valor a mí mismo con todo y mi dolor, con todo y mi herida, con todo y mi vergüenza y sumo a ella. Incluso, chécate este punto de vista que me parece muy, muy elevado. La mayoría de las heridas nos llevan una sensación de falta. Entonces pretendemos yo darme, o sea, bueno, en terapia, ¿no? En el trabajo personal, pretendemos yo darme eso que me faltó, yo recuperar mi valía, yo recuperar mi merecimiento. Sí, ya estamos medio elevados. Sin embargo, hasta que no me lastimaron, yo no es que valía o no es que merecía, simplemente no tenía heridas. La herida, en cierto sentido, genera esa noción de un valor que no tengo. Y entonces lo quiero recuperar. Cuando nunca lo tuve, en cierto sentido. Simplemente estaba sano, neutro, fluyendo. Neutro, balanceado, fluyendo, justo, porque no es tener o no tener, sino más bien en el momento que alguien llega y te quita un cachito de ti, empiezas a sentir eso, pero antes no necesitabas. Es eso. Que además sientes que te quita un cachito de ti, pero no te lo quitó. Ah, bueno, te partieron un poquito. Pues solo te hicieron sentir eso. Entonces, ok, tenía algo y me lo quitaron. Pero en realidad no es exactamente así. Esa reflexión, nuevamente, muy elevada quizá, pero me parece muy valiosa también. Estos puntos están muy padres en el sentido de que todo se regresa a la conexión, ¿no? Lo que tú dices de todos somos todo, conexión. En el sentido de que dices, pues, fluye en la vida y nadie me quitó nada, conexión. Todos somos todo, pertenecemos a una serie de cosas y eventos que están conectados. Inclusive tú, todas tus células, todas tus moléculas, todo lo que eres está conectado. Y entonces cuando te privan o cuando tú sientes que no eres digno de esa conexión es cuando viene también la vergüenza. Y también me parece valioso enfatizar que precisamente como la solución no está en ir y buscar en lo profundo de mí para cambiar el asunto y se acabó. La solución donde sí está es en la cultura del trabajo personal. Estamos acostumbrados a cuidar nuestro cuerpo, a limpiar nuestra casa, nuestro cuarto, tener nuestras cosas en orden, a tener nuestras finanzas en orden. Y los que tenemos esas costumbres sabemos que es un proceso continuo. Claro. Jamás decimos, ya acabé de pagar impuestos, por fin, ahora sí ya, no los pago. Te dan taxes. Nunca sucede. Lo mismo con limpiar, lo mismo con tener en orden las cosas, con ir al gym. Y esa es la verdadera cultura del trabajo personal. No es algo que estoy mal, trabajé y ahora estoy bien, sino hay personas que no trabajan en sí mismas y personas que trabajamos en nosotros mismas. Y ese es el verdadero switch, ese es el verdadero cambio. Y qué bueno que lo dices porque yo no me canso de decirlo allá afuera. ¿Por qué si todos los días cuido mi alimentación en cierta medida? ¿Por qué si todos los días cuido mi físico en cierta medida? ¿Por qué si cuido mi casa? ¿Por qué me baño diario? Porque uno no permanece limpio nada más porque sí. Uno se tiene que bañar diario, ¿no? Uno diario se lava los dientes, uno diario se alimenta, uno diario bla.
Lo mismito con nuestra salud mental, lo mismito con tus procesos de meditación, con tu terapia una vez a la semana, con encontrar esos compromisos que requieren esfuerzo, porque claro que requiere esfuerzo el pararme de la cama para salir a trabajar, para bañarme, para hacerme de desayunar, para salir a trabajar, para generar dinero, para regresar, hacerme de comer, etcétera, etcétera, para que a lo mejor el sábado salgas a disfrutar. Lo mismito con nuestro proceso personal. Requiere trabajo, requiere esfuerzo y requiere compromiso. Y requiere mucha repetición. ¿Y por qué? Porque todas las heridas y todas las emociones son recurrentes. Sí. Entre más repitas tu bienestar y tu salud mental, entre más la repitas, se convierte en un hábito. Y cuando se convierte en un hábito, entonces empiezas a vivir mejor. Y creo que eso es una parte muy importante y creo que es un tip que a mí me han dado y que me ha funcionado mucho, la repetición. Y que es muy, muy bueno que lo hayas mencionado. En efecto, volviendo a la metáfora del arbolito, si un árbol desde que era muy chiquito se torció, crece torcido y ya que es grande, pretendemos que con una vez que lo enderecemos se vaya a quedar recto, pues vamos a estar muy equivocados. Y pasa lo mismo con el sistema nervioso. Una herida en la primera infancia deja un cambio estructural en el cerebro y en terapia vamos a revisarlo muchas veces para ir creando un camino neuronal alternativo. Esto es muy importante. A mí me pasa mucho con mis consultantes que de pronto me dicen como, bueno, esto ya te lo había dicho, pero, y yo les digo, no, hombre, no te excuses, no te disculpes. Me lo vas a seguir diciendo muchas veces y yo también te voy a repetir muchas veces mis intervenciones. Claro. Porque estamos creando nuevos patrones neuronales que deben reforzarse. Eso es súper importante. Qué bueno que lo mencionas. Sí, y es a partir de la repetición y es algo padrísimo. Exacto. Ahora, de lo que tú decías, Mora, algo que me parece también interesante de diferenciar es que, ok, limpiar la casa, por ejemplo, se tiene que hacer con cierta periodicidad, pero nunca va a llevar a nada más que a tener la casa limpia. Se vuelve a ensuciar, la vuelvo a limpiar. Hay personas también que tratan el gym desde un punto de vista parecido. Van al gimnasio para mantenerse en forma. Ahora, no es lo mismo mantenerse en forma que pretender llegar a estar radicalmente más fuerte, más en forma o echarse un maratón, un Ironman. No es lo mismo. Y eso tiene algo bien interesante en el desarrollo personal. Porque yo puedo ir a terapia para mantener mis emociones ordenadas, estar trabajando en mí para vivir bien, para vivir en paz, muy válido. Y también puedo estar buscando un salto cuántico de conciencia que va a requerir muchísimo más esfuerzo y que si nos vamos a las tradiciones orientales, lleva a algo inefable, inconcebible, pero que está todavía mucho más arriba que echarse un Ironman. Es decir, el desarrollar la conciencia lleva, de acuerdo a la experiencia de muchos seres humanos que nos lo han platicado, a experiencias, pues otra vez, inefables, que no se pueden describir con palabras precisas o como técnicas. Iluminatorias, como extáticas. Estos chispazos de iluminación, ¿no? O alguien que se pudo haber iluminado forever. Exacto. Sí existe. Exacto. Es que es inefable, ¿no? ¿Quién sabe cómo lo describes si nos trasciende tanto? Pero eso me parece muy interesante porque no es lo mismo. Ambas son válidas, pero vale la pena tenerlo claro, que ambos caminos existen, ¿no? Y motivar a las personas, ¿no? A que quieran desarrollar esa conciencia, porque yo no sé si yo vaya a llegar a estos chispazos de iluminación, pero sí les puedo decir y garantizar a ustedes y a la gente que nos escucha que cada vez que tengo un insight o un aha moment o estos momentos mágicos en terapia que digo, no manches lo que acabo de descubrir, o wow, el orgullo que siento de que ahora estoy en este camino y estaba en este camino anteriormente que dio un salto, no sé si cuántico, pero un saltito. Para mí es yo siento como una luz y una satisfacción en el corazón y en el pecho que me encantaría poderlo compartir con la gente y que la gente diga, güey, sí está cañón vivir eso. O sea, wow, poder tener esa experiencia en la vida humana. O sea, así se me cae la baba, no puedo, ya. Sí, me encanta lo que dices y me recuerda a una vez hablando con un maestro en la Anáhuac cuando estudiaba medicina que terminó su clase, era una clase de humanidades, de estas de relleno que a todo mundo le dan flojera. Y me quedé platicando con él después de clase y me dice como, híjole, no, es que estos adolescentes de hoy en día no les gusta la poesía, ¿no? Y me reí con él y le di la razón. Me dijo, pero es que claro, no saben lo que es la poesía, no conocen el éxtasis.
si supieran lo que es leer a Hölderlin, no tendrían ese tipo de flojera, ese tipo de apatía. Pero bueno, esa es la paradoja y la contradicción, o una de las contradicciones en las que vivimos. Así que ahí está la invitación. Trabájense al menos para tener más paz, o, si les interesa, trabájense para explorar las alturas del desarrollo de la conciencia. Altamente recomendado. Muy recomendado. Y pues con relación a la vergüenza, entonces creo que puntualizando un poco lo que hablamos es entender que una cosa es la vergüenza cotidiana, cuando nos da penita exponernos en una situación o en otra. Otra es la vergüenza como una emoción estructural, como una herida que entre los primeros años de vida marcó para siempre nuestra forma de sentirnos a nosotros mismos, ni siquiera de entendernos o de percibirnos como una idea, como la autoimagen, sino la manera en la que nos sentimos. Y que para trabajar esto hace falta ir muy profundo, que el espacio ideal es el espacio intersubjetivo de la psicoterapia profunda, que también la invitación no es a sentirnos invalidados o tachados por cargar con una herida así, sino a solamente cambiar el chip de así soy a estoy continuamente trabajando en mí. Y eso es lo que me parece más relevante. ¿Ustedes quisieran agregar algo más? No, creo que me quedo muy satisfecha con este episodio. Como lo vieron hoy, en esta temporada estamos tratando de abordar emociones primarias de una forma más cotidiana, más aterrizada, porque creemos que va a ser enriquecedor para ustedes. Así que los invitamos a seguirnos en @masallá_de-la-persona, en Instagram o en TikTok. También nos pueden escuchar en Spotify o nos pueden ver en YouTube. Hasta la próxima.